Porque las personas inteligentes no pierden el tiempo en la vida social. ¿Alguna vez has sentido que las interacciones sociales son vacías y forzadas? Que las conversaciones parecen guiones memorizados, donde todos dicen lo que se espera escuchar, pero nadie realmente escucha? Si esta sensación ha pasado por tu mente, debes saber que no estás solo. La sociedad nos entrena desde pequeños para encajar, para sonreír incluso cuando no queremos, para estrechar manos en las que no confiamos y para mantener relaciones que poco significan. Pero, ¿y si te dijera que esa sensación de desconexión no significa que haya algo malo en ti? Al contrario, puede ser una señal de que ves la realidad tal como es, sin los filtros de la ilusión colectiva. A veces la gente no entiende por qué siempre los más inteligentes, los genios, no pierden el tiempo con la vida social. La mayoría de las personas cree que la felicidad radica en ser aceptado, en pertenecer a un grupo, en tener una vida social activa. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar si esa búsqueda incesante de aceptación no oculta un gran miedo? El miedo a estar solo, a enfrentarse a la propia mente en el silencio, a verse sin máscaras. Schopenhauer, uno de los filósofos más provocadores de la historia, veía a la sociedad como un gran teatro, donde cada uno usa una máscara para ser aceptado. Percibió algo que pocos se atreven a admitir. La mayoría de las interacciones sociales no son más que un juego de apariencias. La pregunta es, ¿por qué tantas personas se aferran a este teatro? Simple, porque la verdad asusta. Si te detienes a observar, te darás cuenta de que gran parte de las relaciones son transacciones disfrazadas. Alguien finge interesarse solo para no estar solo. Otro mantiene amistades por conveniencia. ¿Cuántos están realmente ahí por una conexión genuina? Pocos. Y quizás ya hayas sentido esto en algún momento. Esa sensación incómoda de que muchas relaciones son superficiales, de que la sociedad valora más la conformidad que la autenticidad. El problema es que, para muchos, admitir esto sería un golpe duro. Al fin y al cabo, si no podemos confiar en la sociedad como nos enseñaron, ¿qué nos queda? Esa es la gran cuestión. Pero lo que pocos perciben es que esta percepción de la realidad, lejos de ser una carga, puede ser una liberación. ¿Por qué? Una vez que comprendes el juego, dejas de jugarlo. Te das cuenta de que no necesitas esforzarte para encajar en lugares donde nunca fuiste bienvenido. Y es ahí donde comienza la verdadera libertad. La soledad, tan temida por muchos, puede ser, en realidad, un privilegio. Piensa bien, cuando no dependes de la aprobación ajena, cuando no sientes la necesidad de encajar, finalmente puedes ser quien realmente eres. Puedes invertir tu tiempo en lo que realmente importa. Y puedes empezar a ver la vida con más claridad, sin preocuparte por lo que los demás esperan de ti. Pero para llegar a este punto, es necesario enfrentar una verdad incómoda. La vida social, la mayoría de las veces, es una gran ilusión. Schopenhauer ya decía que los más inteligentes suelen sentirse fuera de lugar. No porque sean incapaces de interactuar, sino porque no pueden engañarse con las reglas vacías de la sociedad. Perciben la superficialidad, el juego de apariencias, la necesidad desesperada de aceptación. Y en lugar de esforzarse por pertenecer, eligen otro camino. Un camino que muchos evitan porque requiere valentía, el camino de la soledad consciente. Pero, ¿qué significa vivir en la verdad de la soledad? Significa abrazar la independencia, aprender a bastarse a sí mismo, encontrar significado más allá de la aceptación externa. Significa, sobre todo, dejar de engañarse a sí mismo. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Porque la cuestión no es si puedes escapar de este teatro. La cuestión es, ¿estás dispuesto a ver la verdad? Schopenhauer y la verdad incómoda. Imagina que la sociedad en la que vivimos es un gran escenario y que, desde el momento en que nacemos, nos entregan un guión ya escrito. Aprendemos qué frases debemos decir, qué expresiones usar, cómo debemos actuar para ser aceptados. La gran mayoría de las personas sigue este guión sin cuestionarlo, porque es más fácil adaptarse a lo que ya está establecido que enfrentar la incomodidad de pensar por cuenta propia. Pero, ¿qué pasa con aquellos que se dan cuenta de que todo esto no es más que un teatro? ¿A dónde van quienes ven que la vida social, la mayoría de las veces, no es más que un juego de apariencias y no un reflejo de la realidad? Schopenhauer fue uno de los pocos que se atrevieron a enfrentar esta verdad de frente. Percibió que el ser humano no busca la verdad, sino la aceptación. Para la mayoría, ser bien visto es más importante que ser auténtico. Y esta necesidad de aceptación hace que las personas finjan, actúen y moldeen sus personalidades para encajar en lo que los demás esperan de ellas. ¿Cuántas veces te has sentido obligado a estar de acuerdo con algo solo para evitar conflictos? ¿Cuántas veces has participado en una conversación aburrida solo porque sería extraño alejarse?
Ese es el precio de la aceptación. Renunciar a tu esencia a cambio de la aprobación de personas que, en el fondo, ni siquiera se preocupan tanto por ti. La gran cuestión aquí es que las personas inteligentes no pueden simplemente ignorar esto. Perciben cada falsedad, cada mirada forzada, cada sonrisa que no refleja un sentimiento genuino. Saben cuando alguien solo está siendo educado y cuando realmente hay una conexión verdadera. Y este conocimiento trae un problema. Una vez que ves la realidad, no hay forma de volver atrás. Empiezas a notar que la mayoría de las interacciones sociales carecen de profundidad, que las personas hablan mucho pero dicen poco, que la mayoría prefiere seguir la corriente en lugar de cuestionar si esa corriente tiene sentido. Y aquí entramos en el dilema central. ¿Qué sucede con aquellos que no encajan en este teatro? ¿A dónde van quienes no aceptan este juego de apariencias? Para Schopenhauer, estas personas tienden a sentirse desplazadas. No pueden obligarse a tener conversaciones triviales sobre temas que no importan. No ven sentido en reírse de chistes sin gracia solo para parecer simpáticas. No sienten la necesidad de pertenecer a grupos donde lo único que tienen en común es el miedo a la soledad. Y por eso, con frecuencia, son vistas como raras, antisociales o arrogantes. Pero la verdad es que no hay nada malo en ellas. Simplemente no pueden engañarse a sí mismas. El problema de la sociedad es que ha sido diseñada para premiar a quienes se conforman. El sistema valora a quienes siguen las reglas, a quienes no cuestionan, a quienes forman parte del colectivo sin causar molestias. Y para garantizarlo, se creó un mecanismo muy eficiente: hacer que cualquier persona que piense diferente se sienta equivocada. Así, quienes ven más allá de la superficie terminan sintiéndose culpables por no encajar. Comienzan a preguntarse: ¿habrá algo mal en mí? ¿Seré yo quien está exagerando? Pero la respuesta es no. El problema no está en ellos, está en la estructura que se ha creado para mantener a todos dentro del mismo molde. Schopenhauer argumentaba que la búsqueda de aceptación nos aleja de nuestra verdadera esencia. Para agradar a los demás, empezamos a moldearnos, a ocultar nuestras opiniones, a disfrazar nuestros sentimientos. Y con el tiempo, muchas personas pierden por completo la noción de quiénes son realmente. Pasan años frecuentando los mismos lugares, manteniendo las mismas amistades, siguiendo las mismas costumbres sin detenerse nunca a preguntarse: ¿realmente disfruto esto? ¿O simplemente sigo porque es cómodo? Este es el mayor peligro del teatro social. Nos convierte en personajes de nuestra propia vida en lugar de protagonistas. Y esta es una de las razones por las que quienes ven más allá se alejan. No por desprecio a los demás, sino porque sienten que ya no pueden participar en este juego sin perder su autenticidad. Pero aquí entra un punto interesante. Cuanto más se aleja una persona de este teatro, más se encuentra a sí misma. Sin la necesidad de mantener apariencias, descubre sus verdaderos intereses. Sin la obligación de participar en conversaciones vacías, comienza a profundizar en sus pensamientos. Sin la presión de ser aceptada, encuentra una libertad que la mayoría nunca ha experimentado. Pero esta libertad no viene sin un precio. La sociedad no sabe cómo lidiar con aquellos que se niegan a seguir el guión. Quienes no se esfuerzan por ser aceptados son vistos como extraños, y quienes no participan activamente en las dinámicas sociales son rápidamente etiquetados como solitarios o antisociales. Pero, ¿realmente la soledad es algo negativo? ¿O será más bien un privilegio que pocos logran comprender? La gran ilusión de la vida social. La mayoría de las personas cree que socializar es sinónimo de conexión genuina. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué tanto se sienten vacíos incluso cuando están rodeados de gente? La respuesta es simple. La vida social, tal como la mayoría la practica, no se trata de autenticidad, sino de aceptación. Desde pequeños, aprendemos que ser aceptados es esencial para sobrevivir. Y por eso nos esforzamos tanto por encajar, por ser agradables, por decir las cosas correctas en los momentos adecuados. El problema es que, al hacerlo, sacrificamos algo esencial: nuestra verdad. Y tengo una historia para compartir con ustedes. En mi juventud, cuando tuve mi primera oportunidad de empleo, conseguí un puesto en una gran empresa de mi ciudad. Al llegar allí el primer día, me presentaron a mi jefe y al líder del sector donde iba a trabajar. Lo primero que me preguntó mi jefe fue: ¿a qué equipo apoyas aquí en la ciudad? Tiene que ser este, ¿eh? Si no, no vas a encajar con nosotros, no. Y el líder del sector estuvo de acuerdo. En ese momento pensé que era una broma o algo así, pero después de una semana en el trabajo, tuve una conversación con el líder del sector y saqué el tema de cómo iba el equipo. Lo que me pareció extraño fue que él no parecía saber nada al respecto y todo el tiempo intentaba cambiar de tema. Hasta que me di cuenta y le pregunté: ¿no te gusta el fútbol, verdad? Me llevó a un lado y me confesó que en realidad lo odiaba.
que el fútbol había causado muchas peleas en su familia. Pero cuando surgió una vacante para ser líder, empezó a relacionarse con el jefe hablando de fútbol porque sabía que era su pasión. Así consiguió el puesto, pero desde entonces tuvo que cargar con el peso de esa mentira durante toda su carrera. ¿Y tú? ¿Tienes alguna historia similar donde tú o alguien más tuvo que mentir sobre su verdadera esencia para encajar? Déjala en los comentarios. Me encantaría aprender de ti también. Schopenhauer veía a la sociedad como un teatro donde todos actúan para asegurarse un lugar en el escenario. Percibió que el ser humano tiene una necesidad casi desesperada de ser aceptado, al punto de renunciar a su propia autenticidad para mantener el sentido de pertenencia. Pero, ¿cuál es el costo de esto? Cuando alguien finge ser algo que no es para ser aceptado, inevitablemente, se siente perdido. Con el tiempo, la persona se aleja tanto de quien realmente es que termina convirtiéndose en un reflejo de lo que los demás esperan de ella. Y ese es el verdadero peligro de la vida social. Puede hacernos olvidar quiénes somos realmente. Piensa en cuántas interacciones has tenido donde sentiste que necesitabas medir tus palabras, donde reíste de algo que no te pareció gracioso, donde fingiste interés por un tema que no tenía sentido para ti. La mayoría de las personas hace esto todo el tiempo, y lo más curioso es que nadie lo cuestiona. Simplemente siguen el guión, creyendo que es normal. Pero Schopenhauer advertía, aquellos que pueden ver esta superficialidad y se niegan a participar en ella son los que más sufren rechazo. Después de todo, ¿cómo puede alguien ser aceptado en un juego donde las reglas exigen falsedad? El problema central es que, cuando una persona se rehúsa a encajar en este teatro, se vuelve incómoda, porque su mera existencia les recuerda a los demás que ellos también están fingiendo. ¿Cuántas veces has visto a alguien ser llamado raro o diferente solo porque no actúa como la mayoría? El mundo rechaza a quienes no siguen sus reglas sociales. Pero, al mismo tiempo, estas mismas personas, que no encajan, son las que más respeto y admiración despiertan. Hay una paradoja en esto. Cuanto menos te esfuerzas por ser aceptado, más interesante te vuelves. Lo que la mayoría no percibe es que esta búsqueda incesante de aceptación no trae felicidad. Por el contrario, muchas veces conduce a la frustración. Quienes se adaptan demasiado terminan sintiendo que traicionan su esencia. Quienes buscan agradar a todos se dan cuenta, tarde o temprano, de que nunca lo lograrán. Y aquellos que pasan la vida construyendo una identidad basada en lo que los demás esperan, acaban completamente perdidos cuando se encuentran solos. Porque, al final del día, si vives solo para ser aceptado, ¿quién eres cuando ya no hay nadie para validarte? Aquellos que ven esta gran ilusión social pueden sentir, en un primer momento, cierta incomodidad. Después de todo, darse cuenta de que gran parte de la vida social es superficial puede ser un choque. Pero esta percepción es un regalo. ¿Por qué? Desde el momento en que comprendes el juego, puedes elegir si quieres jugarlo o no. Puedes decidir qué tipo de interacciones valen tu tiempo y qué personas realmente tienen sentido en tu vida. Y esto no significa aislamiento, sino una filtración consciente, invertir energía solo en lo que es auténtico. Schopenhauer defendía que las personas más inteligentes no encajan en este juego porque buscan algo que la mayoría no puede ofrecer: profundidad. Quieren conversaciones que los desafíen, quieren interacciones que agreguen valor, quieren relaciones que trasciendan la necesidad de aprobación. Y, por eso, muchas veces terminan solas. Pero esta soledad no es un castigo, es un privilegio, porque les permite encontrarse a sí mismos, desarrollar su propia visión del mundo y construir una vida basada en la verdad y no en la ilusión de la aceptación. Y ese es el gran punto. Estar rodeado de gente no significa estar conectado. Participar en interacciones sociales vacías no significa tener una vida rica. Hay una diferencia entre estar acompañado y estar en sintonía con alguien. Y son pocos los que comprenden esta diferencia. Pero aquellos que lo entienden, aquellos que perciben que la vida social, tal como nos la enseñaron, es una gran ilusión, comienzan a recorrer un camino completamente diferente. Un camino donde la soledad se convierte en un espacio de crecimiento y no en una carga. El dilema de la inteligencia y la soledad. ¿Qué sucede cuando alguien se da cuenta de que la sociedad no valora la verdad, sino el conformismo? La mayoría de las personas pasa la vida intentando encajar, siguiendo la corriente, repitiendo patrones sin cuestionarlos nunca. Pero cuando alguien percibe esta realidad, cuando entiende que el juego social está manipulado por intereses y no por autenticidad, surge un dilema: seguir fingiendo y ser aceptado o abrazar la propia independencia y pagar el precio de la soledad. Schopenhauer veía a este dilema como un punto de quiebre. Para él, las mentes más agudas siempre acaban aisladas en cierto grado, no porque desprecien la sociedad,
sino porque la sociedad no sabe cómo lidiar con aquellos que no siguen sus reglas en silencio. La verdad incómoda es que el mundo premia la mediocridad y castiga la originalidad. Piensa los ambientes en los que has estado: el trabajo, la escuela, los grupos de amigos. ¿Quién es mejor visto? ¿Aquel que está de acuerdo con todo, que sonríe a todos, que evita conflictos y finge interés? ¿O aquel que cuestiona, que desafía ideas vacías, que busca la verdad sin miedo? La respuesta es obvia. El sistema no quiere pensadores, quiere seguidores. Valora a quienes mantienen el statu quo, no a quienes exponen sus fallas. Por eso, quienes ven más allá del teatro social suelen convertirse en outsiders. Pero, ¿y si este distanciamiento no fuera un castigo, sino un privilegio? Schopenhauer argumentaba que la soledad era la clave para el desarrollo personal. Veía el aislamiento no como una carga, sino como un espacio de libertad. Cuando una persona se aleja de la necesidad de aceptación, sucede algo poderoso. Empieza a escuchar sus propios pensamientos. Comienza a reflexionar sin distracciones, sin la influencia constante de la opinión ajena. Y es en ese espacio de silencio donde nace el verdadero autoconocimiento. La mayoría de las personas, sin embargo, teme este silencio. Se rodean de distracciones, de interacciones vacías, de ruido que les impide estar a solas consigo mismas. ¿Te has dado cuenta de cómo muchos evitan cualquier momento de introspección? Encienden la televisión apenas llegan a casa, revisan el celular cada 5 minutos, llenan su agenda con compromisos sociales sin sentido. ¿Por qué? Porque en el fondo, temen lo que encontrarán si se quedan solos. El vacío que sienten no es por la falta de personas a su alrededor, sino por la falta de conexión consigo mismos. Y aquí es donde el dilema de la inteligencia y la soledad se vuelve más evidente. Cuanto más alguien se libera de la necesidad de ser aceptado, más fuerte se vuelve. Aquellos que aprenden a bastarse a sí mismos, que no necesitan la aprobación de los demás para sentirse bien consigo mismos, desarrollan algo raro: independencia emocional. No son manipulables, no ceden ante presiones sociales vacías, no venden su autenticidad a cambio de un poco de aceptación temporal. Y esa fuerza, irónicamente, los hace aún más atractivos y respetados. Ahora piensa en los grandes nombres de la historia: filósofos, científicos, artistas, inventores. ¿Cuántos de ellos fueron populares entre sus contemporáneos? ¿Cuántos fueron aplaudidos por sus ideas desde el inicio? Casi ninguno, porque toda mente brillante que desafió el sistema fue, en algún momento, rechazada por él. Pero, ¿qué pasó después? El mundo los reconoció, no porque intentaron encajar, sino porque se mantuvieron auténticos. ¿Significa esto que debes rechazar toda interacción social? Por supuesto que no. El punto aquí es entender que la soledad no es algo que deba evitarse, sino algo que debe comprenderse y utilizarse a tu favor. Existe una diferencia enorme entre estar solo y sentirse solo. Lo primero es una lección consciente, un espacio donde puedes crecer y fortalecerte. Lo segundo es el resultado de depender de los demás para sentirte completo. Quien aprende a ser autosuficiente descubre algo que la mayoría nunca entenderá: que la verdadera libertad comienza cuando nadie más puede controlar cómo te sientes. Y esta libertad trae otro beneficio inesperado. Porque cuando dejas de buscar validación externa, cuando aceptas que no todo el mundo te entenderá y que eso está bien, comienzas a atraer a personas que realmente tienen sentido en tu vida. No por necesidad, sino por afinidad genuina. Porque la verdad es que las conexiones más valiosas no son aquellas basadas en la conveniencia, sino en la autenticidad. La gran pregunta es: ¿realmente temes la soledad o solo temes lo que podrías encontrar en ella? Porque aquellos que abrazan este camino descubren algo que pocos saben: cuando te bastas a ti mismo, nadie puede manipularte. Y cuando nadie puede manipularte, finalmente descubres lo que significa ser verdaderamente libre. Pero hay algo aún más profundo en esto, algo que la mayoría nunca percibe porque está demasiado ocupada huyendo del silencio. El poder de la soledad y el silencio. Vivimos en un mundo donde el silencio se ha convertido en algo raro y, para muchos, insoportable. Siempre hay un ruido a nuestro alrededor: el sonido de las notificaciones, las conversaciones vacías, la televisión encendida sin que nadie realmente la mire, el flujo infinito de información que nos bombardea sin descanso. La sociedad moderna ha hecho todo lo posible para que nunca estemos solos, para que siempre tengamos algo que hacer, algo que escuchar, algo que ver. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el motivo? ¿Por qué tanta gente huye del silencio? ¿Por qué las personas tratan la soledad como si fuera una enfermedad que debe evitarse a toda costa? Schopenhauer veía el mundo con una claridad inquietante. Para él, el ser humano teme el silencio porque, en él,
se ve obligado a enfrentarse a sí mismo. En el ruido constante de la vida social, no hay espacio para la reflexión, no hay tiempo para cuestionamientos profundos. Pero cuando todo se calla, cuando las distracciones desaparecen, la verdad se vuelve inevitable. ¿Quién eres realmente cuando no necesitas impresionar a nadie? ¿Qué queda de ti cuando caen las máscaras de la vida social? Estas son preguntas que pocos tienen el valor de responder. La mayoría de las personas confunde estar solo con sentirse solo. Pero hay una diferencia enorme entre ambos. La soledad consciente no es un vacío, sino un espacio donde la mente finalmente puede respirar. Es donde ocurre el pensamiento real, donde las ideas pueden profundizarse, donde la identidad puede fortalecerse sin la influencia de las expectativas externas. Piensa en los mayores genios de la historia. ¿Cuántos de ellos eran populares, sociables, preocupados por agradar a los demás? Ninguno, porque todos sabían que la soledad era un ingrediente esencial para la genialidad. Nietzsche decía que quien tiene un porqué, enfrenta cualquier cómo. Pero, ¿cómo alguien puede encontrar un propósito real si nunca se detiene a escucharlo? Leonardo da Vinci pasaba horas solo, dejando que su mente divagara libremente. Newton formuló su teoría de la gravedad en el aislamiento. Einstein, quien revolucionó la física, siempre decía que su mayor aliada era la soledad. Las grandes mentes piensan solas, porque pensar de verdad exige silencio. Y el silencio, hoy en día, es un lujo. Yo mismo, donde más tengo ideas, donde resuelvo problemas y reflexiono, es cuando estoy en la ducha. En ese momento estoy solo, sin música, sin celular, sin televisión, solo yo pensando en la vida y en todo lo que está pasando. Inténtalo tú también. La próxima vez que tomes una ducha, intenta relajarte. La sociedad nos ha condicionado a creer que necesitamos estar siempre rodeados de gente para ser felices. Pero, ¿te has dado cuenta de que muchos que siempre están acompañados viven sintiéndose vacíos? Esto sucede porque la conexión verdadera no se trata de cantidad, sino de calidad. Alguien que ha aprendido a estar bien consigo mismo nunca se sentirá solo, aunque esté físicamente solo. Mientras tanto, aquellos que nunca han desarrollado esa fortaleza interior pueden estar rodeados de amigos y aún así sentir un vacío dentro de sí mismos. Schopenhauer creía que el silencio y la soledad eran herramientas poderosas para el desarrollo personal. Veía el recogimiento como una oportunidad de claridad, como un refugio ante la superficialidad del mundo. Porque solo cuando estamos solos podemos darnos cuenta de qué pensamientos son realmente nuestros y cuáles han sido implantados en nosotros por la sociedad. Solo en la ausencia de influencias externas descubrimos quiénes somos sin necesidad de demostrar nada a nadie. Pero esta libertad tiene un precio. Exige valentía. Valentía para enfrentar los propios miedos, para abandonar la necesidad de validación, para seguir un camino que pocos comprenden. La verdad es que aquellos que aprenden a estar solos se vuelven incontrolables. Ninguna crítica los afecta, ningún rechazo los derrumba, ninguna manipulación los atrapa. Se vuelven independientes de un sistema que se alimenta de la inseguridad y la necesidad de aceptación. Lo curioso es que, cuanto más alguien abraza la soledad, más selectivo se vuelve. Porque al darse cuenta del valor de su propio tiempo, esa persona comienza a rechazar interacciones superficiales, conversaciones vacías, relaciones sin sentido. Solo invierte su energía donde realmente vale la pena. Y, paradójicamente, esto hace que su presencia sea aún más valiosa. Al final, mientras la mayoría está desesperada por ser aceptada, pocos son los que realmente saben elegir dónde quieren estar. Al final, la soledad no es un castigo, sino un privilegio. Te permite conocerte, fortalecerte y convertirte en una persona completa sin necesidad de la validación de los demás. Y aquellos que dominan este arte descubren algo que la mayoría jamás comprenderá. Cuando aprendes a bastarte a ti mismo, te vuelves libre. Pero hay un detalle aún más profundo en esto. Algo que separa definitivamente a aquellos que viven en la ilusión de aquellos que despiertan. ¿Prefieres vivir en la ilusión de la aceptación o en la verdad de la soledad? Esa es la pregunta que lo define todo. La mayoría elige el camino más fácil. Sigue la corriente, juega el juego social, sacrifica su autenticidad a cambio de una pertenencia superficial. Pero los pocos que se atreven a cuestionar este sistema perciben algo esencial. No hay nada más liberador que bastarse a uno mismo. Porque mientras el mundo corre desesperado en busca de validación, aquellos que se conocen y se fortalecen en la soledad descubren algo que nadie puede quitarles: la libertad. Ser inteligente muchas veces significa ver el mundo de una manera diferente, lo que puede alejarnos de las interacciones sociales. Pero, ¿podría esta misma inteligencia ser también una fuente de sufrimiento?
Schopenhauer creía que sí, y entender esto puede cambiar la forma en que lidias con tu propia mente. Para continuar con esta reflexión, he dejado aquí en la pantalla final un vídeo donde exploramos por qué ser inteligente puede, muchas veces, hacernos sufrir. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.